Duramos entonces la guía número 1 del curso de cultura guatemalteca de esta unidad. Y para esta guía vamos a empezar a hablar referente al tema de cultura. Vamos a hablar de lo que son las costumbres y lo que son las tradiciones. Pero aquí vamos a hacer una salvedad porque hay una base legal. La Constitución Política de la República establece de los artículos 57 al 66 la identidad de la cultura en nuestro país. Entonces nos vamos a ir a esa base legal. Primero, la Constitución en el artículo 57 habla del derecho a la cultura. En el curso de antropología veíamos que en Guatemala hay 4 culturas: garífuna, xinca, mestizos o ladinos y el área maya. En el área maya hay 22 grupos étnicos en todo el territorio nacional. Hay que considerar que dependiendo los orígenes, las costumbres y las tradiciones sobresalen en algunos pueblos más que en otros. Además de ello, también recordemos que la ideología religiosa es otro punto que también va a sobresalir. Yo quisiera que ustedes tuvieran la mentalidad amplia, ¿verdad? Y que por ningún motivo vayan a sentir que pues es algo, no puedo decir discriminatorio, sino que porque siempre se recalca. Y es el hecho de que la Iglesia Católica siempre tiene que salir a resurgir en estos temas. Como bien saben los que son católicos, que imagino que hay católicos acá, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Bueno, como ustedes bien saben, la Iglesia Católica siempre hace la celebración de ferias y algunas actividades y es en honor a los patronos. En todo, o sea, en toda Guatemala, en los 22 departamentos y en cada uno de los municipios, estamos hablando de más de 340 municipios en toda Guatemala, la base es esa, ¿verdad? De que las ferias son en honor a los patronos. De hecho, ahorita ustedes escuchan ahí las bombas y todo, porque ya entramos a un mes donde acá en Chimaltenango va a haber fiesta. Entonces, tenemos que considerar que, obviamente, al devoto, es decir, el creyente, no lo hace con el sentido solo, ay, voy a hacer una actividad y por fiesta, ¿verdad? O sea, simplemente por mantener o entretener a las personas, definitivamente no. Lo hace porque tiene un credo, porque tiene una fe, tiene una ideología, pero tenemos que considerar que eso no es compartido por toda la población, ya que existen otras denominaciones o creencias. Ahora, eso es por un lado la Iglesia Católica. Por otro lado, bueno, y la Iglesia Católica, ustedes saben mejor que yo, la Iglesia Católica tiene convites. Está el convite de la Iglesia Católica y están los convites culturales. Yo no sé si donde ustedes viven es así, pero aquí en Chimaltenango hay, y allá donde yo vivo, que es el Tejar, también lo hay. Los de la Iglesia Católica organizan todas las actividades referentes a la celebración del patrono y los culturales celebran, por ejemplo, cuando son las ferias, que hacen bailes, danzas y todo eso y que se reúnen en las cofradías y están haciendo festejos. Por ejemplo, en el Tejar hay 2 cofradías muy mencionadas, que está la cofradía de las abuelas y la cofradía de los abuelitos. Y es el baile, hombres vestidos de abuelitas, así de anciana literal, y mujeres vestidas de abuelitos. Entonces son 2 cofradías las que predominan. Claro que hay otras, pero predominan estas 2. Acá en Chimaltenango yo conozco y sé de una cofradía que está de esta calle para adentro hasta el tope, hay una cofradía y es una cofradía cultural. Entonces ellos hacen danzas, algunas salen a bailar y todo, pero es en un enfoque cultural, no específicamente en un fervor del patrono. Por un lado, la Iglesia Católica. Por otro lado, ustedes saben que la cultura maya tiene ideologías. Yo no sé si alguno de ustedes, pero yo sí he conocido, no que en mi familia, sino he conocido alumnos que sus padres son sacerdotes mayas. De hecho, tuvimos recientemente, el año antepasado, fue la última vez, porque ya el año pasado ya no tuvimos tanta cercanía, pero el año antepasado sí supimos de una alumna que su padre era sacerdote maya. Y yo les asigné un trabajo. Recuerdo que el trabajo, y ya ustedes van a empezar a ver esa participación la van a empezar a tener, consistía en que hicieran un altar cívico. Yo lo vi desde el punto de vista, usted sabe que es un altar cívico, ¿verdad? Que colocamos imágenes, algún objeto y todo referente a un tema en especial. Puede ser un altar cívico o puede ser un periódico mural. Y yo pedí esa tarea, pero cuando ella me mandó su video y su exposición, no era ningún altar cívico, no era un periódico mural que ella en su creatividad lo creó y todo, sino que ellos tienen un cuarto en casa especialmente dedicado para las prácticas ancestrales que tiene su padre, ya que él es sacerdote maya. Esa es una de las experiencias que he tenido. Otra experiencia fue que íbamos a tener actividades culturales acá e íbamos a utilizar la cancha.
y ellos dijeron que iban a hacer un ritual, no me recuerdo, una danza, era una danza drama, iban a realizar. Pero luego se acercó uno de los alumnos y me dijo que su papá quería venir a hacer una limpia a la cancha porque iban a hacer la actividad y que eso sí, si hacían la limpia, 8 días nadie podía caminar por allí, no sé qué otras cosas me comentó. Entonces, eso es desde el punto de vista maya, la ideología maya. Entonces, por un lado, pero ustedes saben también que hay otro sector de la población y que no vamos a ignorar que se dedica a la parte de la espiritualidad negra, y ahí entraría la hechicería, la brujería y todas esas situaciones. Yo no conozco, he escuchado, no por experiencia propia, sino me han compartido. Ustedes saben que en San Andrés Itzapa, ¿hay alguien aquí de San Andrés Itzapa? ¿Sí? ¿No? Está Mashimón y es un centro literal, o sea, tienen no sé si llamarle capilla, porque no sé si sea ofensa para la Iglesia Católica, pero tienen ahí su salón en donde veneran a este personaje. Personas de hondureños y salvadoreños visitan mucho ese centro, pero no es el único en toda Guatemala. Rumbo a Escuintla también hay, a San Martín también hay, acá en Chimaltenango, pues también vamos a ver que hay otros. ¿Cómo? En Sololá, pero ahí viene ese punto. En Sololá es San Simón, no Mashimón. En Sololá ellos lo ven como el santo hermano Pedro de Betancur, ¿verdad? Que se venera en la antigua Guatemala, que él fue una persona que ayudó, que fue noble y todas esas cuestiones. En Sololá lo ven similar a lo que es al santo hermano Pedro de Betancur. Y de hecho usted va a Sololá, Santiago, La Laguna, y usted ve diferentes tamaños de esculturas con este personaje y con el traje típico de la región o de la localidad. Es muy común ver eso, o sea, es parte de la identidad cultural. ¿A qué voy con esto? Que cuando hablamos de cultura hay mucho que hablar, pero sobresale la ideología maya, la iglesia católica y la espiritualidad negra por una parte. En una ocasión yo recuerdo que yo venía de San Andrés Itzapa, fuimos con una persona a San Andrés e íbamos en bus. Y resulta que cuando ya veníamos de regreso en una de las salidas, ya donde hay una gasolinera ya para salir, hicieron parada de buses y empezaron a subir muchas personas. Entre ellas se subieron sexoservidoras, es decir, prostitutas, ¿verdad? Ustedes para hablarles con una palabra educada. Entonces se subieron y cuando ellas se subieron olían mucho a cigarrillos y a cosas así, ¿verdad? Entonces, la persona con la cual yo iba me dijo que me metiera en uno de los espacios, porque ya saben cómo son los buses aquí en nuestra bella Guatemala, que uno va sobre otro y vamos echaditos, ¿verdad? Y entonces, esta persona me dice, mire, córrase para acá, ¿verdad? Porque van a pasar ellas. Entonces, yo me traté de meter y pasaron. Pero cuando pasaron cerca, pues se sintió algo extraño, ¿verdad? Porque uno no tiene contacto o cercanía con estas personas, sin afán de discriminación. Pero pues estuvimos ahí, bajamos, al bajar del bus en nuestra parada, surgió el tema y ella me preguntó, esta persona me preguntó y me decía a ella, ¿usted sabe por qué estas mujeres se subieron o estaban en ese lugar? Yo le dije que no, ¿verdad? No sabía cuáles eran las causas. Y ella me dice que ellas hacen como una especie de ritual o de compromiso con este personaje, de tal modo que los hombres se sientan atraídos por ellas, ¿verdad? O sea, que ellas siempre tengan, y entonces ellas van a ofrecer, van a entregar sus ofrendas. A mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Ustedes, porque yo nunca, no sé nada de esto, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención. Y por otro lado, justamente en esos días me comparte una conocida y me dice que de parte de la universidad, ella estaba estudiando psicología, la habían enviado a estudiar el centro de Mashimón. Y ella fue al lugar y dice que al ingresar, dice que en las paredes hay imágenes de carros, de casas, personas, de todo. Y hay rezos y diciendo que agradece por el milagro, por esto y lo otro. Entonces, eso es parte de la espiritualidad, pero quiero hacer énfasis a que hay muchas costumbres y muchas tradiciones en ese sentido. Obviamente, la iglesia evangélica, testigos de Jehová, mormones, judeocristianos y ateos no comparten esta ideología. Por lo tanto, muchas prácticas culturales son más en este ámbito. No, yo no quiero que lo vean, bueno, es que siempre toman a la iglesia católica como un ejemplo. Es que, por ejemplo, las alfombras, ya hablamos de este tema. Usted, el que es devoto, lo hace porque sabe que es una procesión, ahí va a pasar alguien muy importante según su credo y crea la alfombra como reverencia. Pero para el resto que no es devoto, que no es perteneciente de la Iglesia Católica, va y visita, por ejemplo, la antigua Guatemala,
observa que están hechas de flores, de acerrín, incluso de frutos, y algunas que son muy bonitas en su colorido y en su diseño. Entonces ya lo ve como una expresión artística, no con el fervor, sino con la expresión artística. Entonces ahí entra ese punto de comprender que la cultura, por eso aquí dice la ley que hay derecho a la cultura y a la participación libre en una vida cultural. Entonces, a esto caigo yo a que no lo comparto, pero lo respeto. Yo les he comentado que yo soy evangélica de hace muchos años, desde mis 7 años de edad hasta la fecha. Y el hecho de yo ser evangélica he tenido muchas experiencias, entre ellas recuerdo haber estado visitando la iglesia de Santo Tomás en Chichicastenango y tener un alumno de igual manera de la iglesia evangélica y me dijo que si ingresaba iba a pecar. Entonces yo me sentí confrontada por parte de él y la actitud que él tomó. Entonces tenemos que saber que si nos metimos a la carrera de turismo, tenemos que tener un criterio firme y sólido. O sea, yo sé lo que creo, yo sé cuáles son mis bases, yo sé cuál es mi credo, mi fervor, y no lo voy a confundir con el ámbito académico, ¿sí? Y que entiendan que si vemos a la Iglesia Católica muchas costumbres y tradiciones desde el punto de vista académico, es porque, por ejemplo, el extranjero que no es creyente, él viene y lo aprecia y lo ve como parte de la identidad cultural de los pueblos en Guatemala. Entonces, a ese punto quiero llegar. Entonces, mire, en Guatemala se autoriza la vida libre cultural, o sea, la expresión cultural artística de cada comunidad, es decir, que cada aldea, cada caserío, cada municipio, cada departamento tiene la libertad de expresarse como le parezca. Así dice como beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. La identidad cultural, ¿qué es esto? Y dice, se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural, de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Identidad cultural. Yo le hablaba de esto en el curso de cultura. Hay gente que dice, no, yo soy ladina, dicen solo porque utilizan pues, la ropa común, ¿verdad? Soy ladina, porque no hablo ningún idioma, soy idioma materno, soy ladina, y eso no es el concepto de ser ladino. Entonces nosotros tenemos que desarrollar identidad cultural. Hoy en día a la juventud o le da vergüenza, le da pena, que qué van a decir, que ya nadie lo habla, no quieren hablar sus idiomas. Créeme que yo sería súper orgullosa y afortunada de poder dominar un idioma materno, pero es que donde yo crecí, mi cultura y mi ambiente no fue de esa manera. Y obviamente, de hecho la ley habla, el Ministerio de Educación dice que en las escuelas usted ha visto que en las escuelas les enseñan cachiquel, sí les han enseñado a los niños, ¿verdad? Yo no sé usted, pero cuando yo estudié, incluso cuando yo estudié a mí ni me enseñaron, no me dieron el curso de cachiquel, me hubiera encantado aprender una que otra palabra, ¿verdad? Pero hoy en día es una obligación porque la ley exige, el Ministerio de Educación pide a los centros educativos que les enseñen los idiomas maternos. ¿Por qué? Porque se están perdiendo. Yo tuve la oportunidad, les compartía esto, de estar con una familia en donde yo estaba en la sala de esta familia y yo escuché a lo lejos que hablaban un idioma, ahora se escuchaba re bien. Y yo pregunté si era cachiquel y me dijeron que no, que era ishil. Entonces, pues yo nunca había escuchado hablar a mis amigos en el idioma ishil, ¿verdad? Jamás. Si no es que ese día le estoy hablando ya después de más de 6 meses de conocerles, ¿verdad? Y si yo no llego a su casa y yo no escucho hablar a alguien, pues nunca me hubiera imaginado que ellos hablaban michil porque no se les veía, o sea, no tenían rasgos culturales desde el punto de vista etnia, ¿verdad? Incluso no portan traje típico ni nada. Y entonces yo le pregunté, yo le dije, entonces, ¿tu mamá habla Ichil? Y me dice, sí, me dice, de hecho, aquí en la casa solo en Ichil nos comunicamos. Entonces, para mí fue muy sorprendente saber que ellos, de hecho, son 3 hermanos, que los 3 hermanos hablan el Ichil, entre ellos como familia. Pero yo nunca me imaginé, nunca pensé que ellos utilizaran el idioma Ichil. Entonces, vamos a que muchas veces es la vergüenza, que el que dirán, que me da pena y dejan de sentir identidad cultural. De hecho, si usted no tiene identidad cultural, usted no va a tener identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? Yo no sé cómo se siente usted, pero le pregunto, ¿se sabe el himno nacional? ¿Se lo sabe todo? Cuando canta el himno nacional, ¿qué sienten? Nada, dicen algunos, ¿verdad? Hasta sienten más fervor que yo por una ranchera ahí, o una balada, o un merengue. Y si les ponemos el himno nacional, ni siquiera se lo saben. El juramento a la bandera. Yo no sé si ustedes lo saben,
pero hay personas que no. La granadera, yo no sé si donde ustedes estudiaron, pero yo me recuerdo que cuando yo estudié en una escuela de la capital, bueno, más cerca de Villanueva, por Villalobos, y en la escuela todos los lunes empezábamos con la granadera. Entonces yo la tengo bien grabada, pabellón nacional, y en mi mente está el pabellón nacional, es el símbolo de mi país. No se me ha olvidado y no creo que se me vaya a olvidar porque toda mi infancia, estoy hablando de 4 años, pasar escuchando la granadera todos los días lunes, ya se imagina, ¿verdad? Y en el acto cívico, cuidadito, y nosotros le faltábamos al respeto, hacíamos un acto de irreverencia a la bandera, porque todos e incluso cuando nos hacían entonar el himno nacional, que es así, ¿verdad? Es, así no se entona el himno nacional se entona así, con la mano aquí. Esto es respeto, esto es el respeto que usted le está dando. Y hay quienes cuando entonan el himno nacional con las manos en la bolsa, a veces y no cantan nada. ¿Sabe usted que el himno nacional se llevó el número 1? El autor y el compositor de la música y la letra del himno nacional tienen una gran historia. De hecho, en Cuba hay un museo de muchos de los elementos culturales de Guatemala. ¿Y el guatemalteco qué hace? Menospreciarlos, dejarlos en desestima, no darles el valor y la relevancia que realmente conlleva. Entonces, yo le pregunto, cuando usted ve ondear una bandera, no sé si hace como 2 días, no, como 2 semanas atrás, 2 días, no semanas, llevé a lavar el carro y a mí me gusta la bandera de Guatemala, no es una, pero a mí me gusta. Y entonces yo llevaba siempre, tenía ahí mi banderita, ¿verdad? Y todos los que subían, ya quite su bandera, ya pasó el mes de septiembre. Y todos me decían que quitara mi bandera. Entonces yo les decía que no, porque yo tengo fervor patrio. Y yo bromeaba con eso. Y entonces voy, llego a lavar el carro y el del car wash me destruyó mi bandera. Entonces yo salí bien enojada, ¿verdad? Y mi hermana decía, ay, vos no seas exagerada. Me decía, pero es que era mi bandera. Yo no le dije a él que la destruyera, era mi bandera. Y entonces ahorita estoy por comprarme una bandera, pero no la encuentro. Hay mis pesas que tienen el pega-pega. Y esas solo salen en el mes de septiembre. Ahorita, ¿dónde voy a conseguir una bandera de esas? Solo que me voy a la capital a buscar en el mercado Guatemala, en el mercado central, ¿verdad? Ir a buscar una mi bandera. Porque no hay, yo ya como que he ido ahí como estirando la cabeza, ¿no? Ustedes para ir viendo si encuentro mi bandera y no la encuentro. Entonces me decía mi hermana, ¿pero por qué? Yo le digo, no sé, o sea, a mí me gusta verla, en lo personal me gusta verla. Entonces, ¿qué pasa cuando usted ve, por ejemplo, los trajes típicos? Yo le decía, a mí me encantan los trajes típicos. Yo le molesto a mi mamá y le digo, si nosotros hubiéramos ido del área indígena, hubiéramos utilizado trajes típicos, yo le digo a mi mamá que le hubiéramos salido muy caras a mi papá, 6 hermanas, imagínense ustedes. ¿Cuánto vale un traje típico? ¿Cuánto vale un huipil? Entonces, bromeo con eso, yo le digo, no, pues el pobrecito si hubiera trabajado de sol a sol, porque de plano va a mantener la vestimenta. Entonces, pero más allá del costo, veamos el colorido. Hay unos trajes que son tan hermosos. A mí me encanta, me fascina el traje de quiché de Navaja, que es un rojo, ya lo han visto, y que tiene el tocoyal. Lindo ese traje, a mí me encanta ese traje. Entonces, hay gente que le da vergüenza y dicen, no, yo recuerdo haber estado en una reunión donde nos dijeron, los maestros tienen que vestir de traje típico. Y se levantó un compañero y dijo que no, porque qué vergüenza. Y yo me sentí hasta molesta, ya creo que como yo ando debatiendo con medio mundo, ¿verdad? Ustedes, pero yo me indigné tanto porque yo dije, como les dije en la clase anterior, ya tenía la fachada maya el compañero y diciendo que le da vergüenza, ¿qué creerá ser, pues, inglés, británico o qué? Si es nuestra identidad cultural. De hecho, en casa, a mamá le gusta como coleccionar cositas así curiosas, ¿verdad? Y tiene jarritos y eso. Me recuerdo que en un año que tuvimos presentaciones culturales, me regalaron unos jarros y eso. Entonces están ahí como aspecto decorativo, pero hay gente que ni siquiera tiene eso en casa. O sea, hay gente que dice, no, por ejemplo, qué sé yo, un petate, un soplador, una jarrita de barro. Mi mamá tiene una ollita de barro que da risa, ¿verdad? Porque cose sus frijoles en olla de presión y luego los vierte en la olla de barro. Entonces, causa gracia, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, es que el frijol cocido en olla de barro y que no sé qué. Entonces, vamos a que hay gente que tiene mucha identidad. Por ejemplo, en el tema de, por ejemplo, la gastronomía. La gastronomía de nuestro país es muy variada, chuchitos, tamales, que recados, por ejemplo, las tortillas, las hierbitas, o sea, todo eso.
pero hay personas que no valoran, no estiman esa identidad, no tienen identidad nacional. Por ejemplo, si preguntamos sobre los símbolos patrios, si hablamos sobre los instrumentos autóctonos, hay gente que no le gusta la marimba, a mí sí me gusta la marimba. Trabajé en un restaurante donde todos los domingos era día marimba en vivo, y ahí estaban los viejitos con las teclas de la marimba y gente bailando y todo. De hecho, en la Muni hay días que hay una marimba de niños ahí en el Tegar y ellos sacan ahí su marimba y empiezan a ejecutar, ¿verdad? Y en lo personal a mí me gusta, no lo sé hacer, no digamos, en mi vínculo familiar no tenemos identidad cultural algún pueblo indígena, pero hay ciertos elementos de la cultura pues que nos gustan, ¿verdad? Entonces, considero yo que el hecho de estimar, aunque yo no sea parte de, me da identidad nacional. Entonces, tenemos que comprender que habla de la identidad cultural y dice que usted se sienta parte de la comunidad a la que usted pertenezca en el ámbito cultural, en los valores, aquí utiliza el término lengua, pero ahora sabemos que son idiomas maternos, y en las costumbres. Entonces, eso le va a dar a usted esa identidad con su pueblo. La protección e investigación de la cultura. Mire, pues, dice, es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional, emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación, promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada. Yo recuerdo que donde yo vivo, en muchas ocasiones estuvieron construyendo viviendas y excavaban y empezaron a encontrar piezas de vasijas. ¿Cuántos años tenían de estar ahí? No lo sé, pero empezaron a encontrar. Eso no se puede comercializar. Si a usted lo sorprenden vendiendo alguna pieza antigua que haya usted encontrado, lo van a meter preso, que eso no se puede hacer. Pero sí recuerdo que una de nuestras vecinas encontró como plato, era así, más o menos, y tenía varias figuras y todo, era de barro y ya se veía muy deteriorado. Y la señora, pues me recuerdo que ella viajaba mucho para Estados Unidos y eso, y empezó a averiguar y le dijeron que si en efecto ella se lo quería llevar y la sorprendían en el aeropuerto, la podían multar y ella iba presa, porque eso era comercialización de elementos culturales. Y entonces me recuerdo que se lo quedó. Y recuerdo que en unas 2 o 3 ocasiones ingresé a su casa, ella tenía una vitrina donde tenía muchas cositas así antiguas. Entonces yo no sé ustedes, pero yo sí conozco familias que hasta incluso tienen el mueble y la vitrina donde tienen cosas básicas, algunos platos, qué sé yo, algún instrumento. Yo no sé si ustedes han ido al mercado, pues no sé, ¿verdad? Pero aquí en Chimaltenango yo me recuerdo que en la parte de atrás, en el mercado de los animales, han visto que venden silbatos con figuritas de animales y son de barro. Son bien curiosos, ¿verdad? Son bien chistositos. Yo me recuerdo que, ya tiene años, ¿verdad? Mis sobrinos estaban pequeños y mi mamá empezó con la bulla, ¿verdad? Que mira, y yo le dije, esos son silbatos, de verdad. Sí, me dijo, esos eran los que se hacían antes, me dijo, y habían de diferentes tamaños, pero ahora son unos como de este tamañito, ¿verdad? Y bien bonitos. La cuestión es que en mi familia hay 3 varoncitos que, bueno, en ese entonces eran 3 niños, y mi mamá le compró uno a cada uno. Pero como se sabe que el niño no sabe y no conoce, ahora ese mismo día los quebraron todos. Entonces, pero vamos al hecho pues de que ya el grande dice, ay, qué bonito, el pequeño no, y ahí está, enseñarles a las generaciones nuevas la importancia y el valor que tiene la cultura. Y entonces ahí andaban los niños, me recuerdo que toda esa mañana silbando de un lado a otro, silbando, y eran unos pequeños silbatos de barro. Entonces, la protección e investigación cultural está presente. En el tema de los textiles, ahora hay máquinas, ¿verdad?, que están elaborando trajes típicos. No es lo mismo, ¿verdad? Imagínense las personas que tejen. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se tejían. Ni siquiera sé bordar, ni siquiera sé coser con una aguja normal, ¿verdad? Ahora digamos tejer. Pero las personas es una práctica tan bonita que les colocan un cinturón aquí, están hincadas literal y están ahí tejiendo. Entonces uno dice, qué bonito, ¿verdad? Si tan solo uno supiera o aprendiera ese tipo de cosas. Entonces, de hecho, hay casas de cultura. Por ejemplo, aquí en Chimaltenango está la Casa de la Cultura, que está camino a los aposentos, por la Alameda. Ahí está la Casa de la Cultura, en donde se preserva y se fomentan elementos culturales
culturales del pueblo. Así, en cada comunidad, las municipalidades están obligadas a tener una oficina de fomento cultural. ¿Por qué? Porque existe el Ministerio de Cultura y Deportes a nivel nacional, es el ente superior que regula estos temas culturales. Entonces, veamos, está la investigación a la cultura. ¿Qué es el patrimonio cultural? Forman el patrimonio cultural de la nación, dice, los bienes y valores paleontológicos. La paleontología es la ciencia que va a estudiar eh, restos fósiles de especies pasadas. Eso es la paleontología. Entonces, han habido varios hallazgos. ¿Se recuerdan que les enseñé el museo del mamut, donde se encontraron restos de esta especie? Entonces, de hecho, ahorita en Guatemala se empezaron a hacer otras excavaciones, un señor, y están en la investigación porque se ve, en el video se ve que hay como un hueso así bien largo y todo, y él dice que quería construir, entonces, no, que ya habían hecho pozos sépticos o fosas sépticas, algo así, y que entonces dice que nunca le había pasado en tantos años de experiencia como albañil, pero dice que apareció esa figura y ahorita van a empezar a excavar más a profundidad para ver si de verdad es una especie animal de muchos años. Entonces, cuando se hacen hallazgos paleontológicos, arqueológicos, les enseñé a ustedes el video del nuevo sitio arqueológico que se descubrió en Petén, ¿no? Ahora vamos a ver si lo vemos al final. En Petén se hizo un hallazgo y el gobierno de Guatemala está destinando un presupuesto en millones para poder fomentar y descubrir, porque dice que todavía hay montículos, o sea, hay pirámides que quedaron soterradas bajo el monte, la tierra y todo, y si hacen una limpieza creen que van a encontrar muchas pirámides. ¿Sí ya lo vieron? En Facebook está circulando, en las redes sociales está circulando ese video. Entonces, hay una investigación a la cultura, pero hay un patrimonio cultural que son bienes paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país. Y dice, vean esto importante, que quedan bajo la protección del Estado. El Estado es el que tiene que promover, ay Dios, el Estado tiene que promover y tiene que cuidar los recursos encontrados en el país. Vamos a ver, permítanme. Bueno, nos vamos a detener hasta acá por cuestiones de tiempo y en la siguiente clase pues vamos a darle seguimiento a este contenido.